Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Y como lo pueden notar en el monitor o en su teléfono, en la parte de mi diapositiva habla del título que vamos a trabajar. Hoy vamos a ver el equilibrio de las fuerzas. Profesor, ¿esto tiene relación con los temas anteriores? Pues sí, todos los temas de física a continuación, de los que ya hemos visto, van a tener su continuación. Por eso es importante que cada vez que podamos conectarnos a tiempo, nos conectemos, porque cada uno de estos temas tienen continuidad. Y si yo vi el anterior, obviamente voy a entender el que continúa, porque tienen mucha relación. Cada uno se va enlazando con el otro hasta llegar al punto que queremos, que es aprender acerca del tema en general, ¿no? Entonces vamos a tratar de asistir a nuestras clases puntuales y de hacer las cosas con el fundamento que se debe, ¿ok? Sin más preámbulos, entonces iremos a conocer lo que es el equilibrio de las fuerzas. ¿Por qué se llama la palabra equilibrio? Pues estos científicos intentaron hacer de esto mucho más para que podamos nosotros de alguna manera aprender el porqué de estas fuerzas aplicadas en otras superficies. Ya vamos a ir hablando del tema. Nosotros vemos, a manera de introducción, los ingenieros diseñan dispositivos para ejercer y controlar fuerzas. En el pasado, los ingenieros diseñaron catapultas para lanzar piedras y murallas para resistirlas. Los ingenieros de hoy diseñan modernas estructuras como rascacielos que soportan cargas de gravedad, de servicio, de sismo y de viento. En este capítulo analizaremos con mayor detalle las fuerzas y presentaremos los dos conceptos más importantes de la mecánica, el equilibrio y el diagrama de cuerpo libre. Usaremos los diagramas de cuerpo libre para identificar la fuerza sobre cuerpo y usaremos el equilibrio para determinar fuerza desconocida. La imagen que tienen a la continuación, muchas veces desde los años de por allá, incluso antes y después de Cristo, estamos hablando de hace 700, 500, 1000 años por allá atrás, existían estas personas que se dedicaban a la física o de pronto adquirían sus títulos por medio de conocimiento, algo mucho más práctico, ¿no? Pero había un conocimiento previo y mucho, obviamente, por encima de un nivel cognitivo por encima de 100. Estas personas tenían un intelecto superior, tanto así que, bueno, utilizaban las fuerzas para a su favor, en este caso para hacer catapultas que pudieran romper murallas, también hacían murallas para soportar estas catapultas, o sea, inventaban el arma y también inventaban el escudo. O sea, eran personas muy versátiles que sabían del tema, ¿no? Ahora en la actualidad, como lo pueden ver en la imagen, podemos observar cómo estas personas han hecho rascacielos que ahora ya no hay catapultas porque hemos estado civilizados y ya no vamos a lanzarle piedras a rascacielos ni tenemos nada en contra de nadie porque aquí ahora hay leyes, ¿no? Ahora existen leyes, no como antes que era un poquito más difícil todo. Pero ahora que hay leyes, ya estos ingenieros se basaron en otra cosa. ¿Cómo hacer un rascacielos que no se caiga tan rápido sin que alguien lo empuje, sin que la fuerza del aire lo derrumbe? Pues han hecho bases muy estructuradas, han fundamentado y han hecho cosas que sean resistentes ante cualquier situación de sismo, terremoto, vientos, huracanes y muchas cosas más. Esto tiene que ver con la fuerza que estamos viendo a continuación y que seguiremos viendo, ¿ok? Las condiciones para que el equilibrio de una partícula, ¿qué pasará? Se dice que una partícula está en equilibrio si permanece en reposo y es un principio, y en su principio estaba en reposo, o si una velocidad constante y originalmente estaba en movimiento. El equilibrio estático se usa para describir un objeto en reposo. Para mantener el equilibrio es necesario satisfacer la primera ley de Newton, la cual requiere una fuerza resultante que actúa sobre una partícula que sea igual a cero, ¿ok? Entonces ya nosotros sabemos muy bien que el equilibrio, bueno, obviamente usted ha escuchado la palabra equilibrio porque usted de pronto se ha querido caminar por un trampolín, se ha querido caminar por una superficie. Recordamos que cuando caminamos por una superficie que no tengamos equilibrio, valga la palabra, nosotros tenemos que aplicar una fuerza tal para no caernos o para equilibrarnos de alguna manera de algo o sostenernos aplicando una fuerza tal que pueda funcionar, ¿ok? Eso es en algo teórico para la vida cotidiana, ¿no?
Entonces, el diagrama de cuerpo libre. Para aplicar la ecuación de equilibrio debemos tomar en cuenta todas las fuerzas conocidas y desconocidas. Ahí está la sumatoria de todas las fuerzas, ¿ok? Eso significa, esa W que está echadita, W que está echadita, significa sumatoria de todas sus fuerzas que actúan sobre la partícula. La mejor manera de hacer esto es pensar en la partícula como aislada y libre de su entorno. Un dibujo que muestra la partícula junto con todas las fuerzas que actúan sobre ella se denomina diagrama de cuerpo libre. Y existen tipos de fuerzas que debemos recordar para el análisis. La fuerza gravitatoria, las fuerzas de contacto, las fuerzas superficiales, las cuerdas y cables de resortes, ¿ok? Todo eso lo estamos nosotros nombrando. Vamos a ver entonces estos tipos de fuerza que tienen que ver con lo mencionado. La fuerza gravitatoria, cuando se levanta algo pesado y se percibe la fuerza ejercida sobre un cuerpo por la gravedad de la Tierra. La fuerza gravitatoria se puede representar por medio de un vector. La magnitud del peso del cuerpo se relaciona así. W, en este caso, tenemos un intervalo y decimos que es igual a la masa del cuerpo, entonces de la gravedad, donde la gravedad es la aceleración de la aceleración de la gravedad a nivel del mar. Usaremos los valores de la gravedad 9.81, que ya lo conocemos, y en el sistema internacional de la gravedad utilizaremos 32.2 pies sobre segundos cuadrados. Este es en el sistema inglés. En el sistema tradicional, la gravedad 9.81, ¿ok? Ok. Seguimos entonces. Fuerza de contacto. Esta fuerza de contacto resulta del contacto entre cuerpos, por ejemplo, al empujar una pared, como lo vemos en la imagen, o la superficie de la mano ejerce una fuerza sobre la superficie de la pared que se puede representar con un vector F. Nosotros seríamos el vector F empujando a la pared, ejerce una fuerza igual y opuesta de F sobre la mano. Estas fuerzas, las dos colisionan, obviamente yo estoy empujando a la pared y la pared está ejerciendo una fuerza contraria que me impide, obviamente, empujar la pared. No voy a poder empujarla. Todo lo contrario, que sería la segunda imagen, que cuando empujo el carro, la fuerza que yo estoy ejerciendo, sí, la voy a poder, por lo menos, darle un instante de movimiento, ¿no? Entonces, dice, fuerzas en superficie. Podemos separar F, que es la fuerza, en un componente N normal de la superficie y de componente F, paralela a esta. La componente de esa fuerza se denomina fuerza normal y la componente de esa fuerza se denomina fuerza de fricción. Si la fuerza de fricción es despreciable, diremos que las superficies son lisas. Si la fuerza de fricción no se puede despreciar, las superficies son rugorosas. Si las superficies son curvas, la fuerza normal y la fuerza de fricción son respectivamente perpendiculares y paralelas al plano tangente. Ya ahí sería un tipo de fuerza distinta porque no pudiéramos aplicarla como tal. Entonces, tenemos la fuerza de cuerdas y cable. Este tipo de fuerza nosotros la hemos estudiado o la hemos visto muy cotidianamente en muchos ejemplos. Ya vamos a darles uno por ejemplo. Se puede ejercer una fuerza de contacto sobre un cuerpo uniendo una cuerda o un cable al cuerpo y tirando de él, así como lo ven en la imagen, ¿no? Una grúa sostiene una cuerda para ejercer una fuerza, ¿no? Hemos supuesto que el cable es recto y que la tensión donde el cable se conecta al conector es igual a la tensión cerca de la grúa. Esto es aproximadamente cierto si el peso del cable es despreciable. Si el peso es muy fuerte, obviamente va a atraer a la grúa hacia él. Y obviamente la grúa va a tener un poco más de fricción, va a tener un poco más de fuerza para poder soportarla. Este tipo de ejemplos que nosotros estamos viendo, normalmente lo vemos en los puentes, estos cables de tensión, estos te tensan para que el puente tenga bastante estabilidad. Obviamente, puentes grandes como, bueno, lo que hemos visto en el metro, también creo que acá en Lima hay uno, pero por ejemplo el puente de Nueva York, que es muy conocido, y otros más donde podemos observar la tensión de estos cables que, aunque parezca en lo visible que usted puede tocarlos y moverlos, no va a poder ser fácil porque estos cables tienen una presión de una fuerza
ejercida tal que pueda soportar el peso, incluso de carros muy grandes para el transporte de ellas, ¿no? Entonces, las cuerdas y cables, una polea se puede usar para cambiar la dirección de una cuerda o un cable cuando la polea puede girar libremente. Y la cuerda o el cable es estacionario o bien hace girar la polea a una velocidad constante. Estas poleas se hicieron con un fin. Usted puede ver el peso que ejerce, en este caso, la piedra. Nosotros normalmente no pudiéramos mover una piedra o un peso tal de descomunal, digamos un peso que algo que sea muy grande, no lo podemos mover a simple vista o con simple fuerza humana, porque sería algo imposible. Pero si nosotros usamos una polea o un mecanismo que nos ayude, nosotros pudiéramos tensar esa cuerda o livianar esa fuerza para que nosotros podamos de pronto subir o bajar lo que necesitamos, ¿no? Esto pasó en los siglos pasados también, cuando esas personas de castillos necesitaban bajar inmediatamente los puentes o subir los puentes porque tenían presencia de enemigos. Estas cosas se usaban para de pronto subir más rápido, ¿no? Obviamente con bastante pendiente, bastante fuerza, piedras y otras cosas, sacos de tierra, de arena, podían bajar rápidamente los puentes por medio de poleas y este tipo de cables. Esto es algo que se ha inventado durante mucho tiempo para minimizar la fuerza. ¿Okay? La tensión, aunque se ve una tensión de fuerza bastante grande, siempre es un poco más hacia nosotros, a favor de nosotros. Entonces, los resortes, otro tipo de fuerza, un resorte elástico lineal o cuerda de longitud, se usa como un soporte de una partícula. Su longitud cambiará en proporción directa a la fuerza que actúe sobre él. Al constante del resorte o rigidez de una característica que define la elasticidad. La magnitud de su fuerza ejercida del resorte elástico es la fuerza y la fuerza que aplica, ¿no? Si es S positiva, produce un alargamiento, y si su fuerza es negativa, produce un acortamiento. Sabemos ya que si la fuerza es positiva, entonces si la fuerza es menor, por eso es que ustedes ven los carros, pues obviamente cuando los carros pasan por un obstáculo, él tiene este tipo de resorte. Se les puede conocer como amortiguador o se les puede conocer como espiral también. Estas espirales, que son unos resortes muy grandes que tienen todos los vehículos también, hacen que la fuerza de este resorte no permita que el carro obviamente o pegue del piso o colisione con algún objeto. Hace que el carro mantenga sus fuerzas. Por eso es que el tamaño es importante a la proporción de la fuerza del vehículo. Por eso dice que se retrae si es positiva, se retrae, y si no, se acorta dependiendo del movimiento que haga, en este caso, como ejemplo, el vehículo. Entonces, el procedimiento para trazar un diagrama de cuerpo libre: trace un perfil delineado. Imaginar que la palabra aislada de un entorno al trazar su perfil delineado muestra toda la fuerza, bosquejar toda la fuerza sobre las partículas. Identifique cada una de las fuerzas. Las fuerzas conocidas deben ser marcadas con sus propias magnitudes y direcciones. Para representar las magnitudes y direcciones de las fuerzas desconocidas, se usan las letras que están ahí a continuación. ¿Okay? Sistema de fuerzas coplanares. Este sistema de fuerzas coplanares, si una partícula está sometida a un sistema de fuerzas coplanares que se encuentran en el plano cartesiano que están viendo ahí, X y Y, como en la figura, entonces cada fuerza puede descomponerse en su componente I y J, así como lo están viendo en la figura. Para lograr el equilibrio, estas fuerzas resultantes deben sumarse para producir una fuerza resultante cero, es decir, la sumatoria de todas sus fuerzas tienen que ser cero, coinciden en el punto cero. Entonces, para que satisfaga esta ecuación vectorial, ambas componentes X y Y deben ser igual a cero. Por lo tanto, la sumatoria, lo que acabo de decir, de X tiene que ser cero, la de Y tiene que ser cero, y por todas las partes, las fuerzas coplanares tienen que ser cero. Ahí está el dato, ¿ok? Pero ello debe tener en cuenta el sentido de cada componente con el signo algebraico. Si se desconoce la magnitud de la fuerza, se debe asumir el sentido. Si genera un escalar negativo, indica que el sentido considerado es inverso. Si tenemos el signo positivo, ya sabemos para dónde vamos a ir, es hacia el cero.
y si está negativo, sabemos que la flecha va en sentido inverso, ¿ok? O el vector va en sentido inverso. Entonces, el sistema de fuerzas internacionales, para que se establezca el equilibrio, tiene que cumplirse que también, obviamente, sus fuerzas tienen que ser igual a cero, la sumatoria de todas ellas, en el caso de que un sistema tridimensional de fuerzas podamos descomponer la fuerza en sus respectivas componentes, I, J y K, de manera que la sumatoria de las fuerzas I, J y K sean igual a cero para satisfacer la ecuación que requerimos, así como lo muestra la figura y el esquema, ¿ok? Entonces, el tipo de fuerza cableada, una polea puede usar para cambiar la dirección de una cuerda o de un cable, cuando la polea puede girar libremente y la cuerda o el cable es estacionario, o bien hace girar la polea de una velocidad constante. Esto ya lo acabamos de mencionar, entonces es una manera de repaso y es importante que sepamos que cada uno de estos inventos o de estas tecnologías que fueron implementadas durante tanto tiempo nos han ayudado a nosotros por medio de físicos que ya se han encargado de hacer estas teorías y de cumplir esto, que funcione. Por eso es que nosotros vemos la facilidad ahorita en el mundo, en el planeta Tierra, viéndolo esto desde un sentido mucho más cotidiano. Nosotros podemos ver, como le acabo de decir, cómo un carro se puede, con tanta fuerza, porque a veces hay carros que pesan muchas toneladas, hay carros que te pueden pesar desde 3.000 a 20.000, 25.000 toneladas sin peso bruto, es decir, una gandola o un carro particular te puede pesar hasta 2.000, 3.000 toneladas, entonces quiere decir que es bastante peso, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ese peso que es atraído obviamente hacia la Tierra por todas las clases que hemos visto, no colisiona de una vez, no pega del piso? Bueno, obviamente por la aceleración constante que tiene, obviamente por los mecanismos que tiene y obviamente por lo que acabamos de ver de una fuerza opuesta, una fuerza que viene en sentido a la Tierra, porque sabemos que todos los cuerpos son atraídos a la Tierra, pero tiene un resorte que hace un contacto. Por eso es bueno que tengamos todas las clases para saber, ¿no?, lo que el profesor está diciendo. Entonces, esa fuerza que es atraída hacia la Tierra es soportada por un resorte y ese resorte no hace que pegue porque tiene una fuerza determinada para que el carro pueda sostenerse en un ámbito, digamos, como en el aire, ¿no? Digamos, no son las ruedas que lo sostienen, obviamente, porque si no, no pudiera girar. Tendríamos entonces un mecanismo que sostiene a esa fuerza bruta, como los que son los aspirales, los resortes amortiguadores, como lo podemos llamar, para que el carro pueda funcionar. De igual manera, como conversamos de los puentes y todo ese tipo de cosas, son un mecanismo de ingenieros que pudieron hacerlo posible. Entonces, bueno, yo espero que haya sido de gran ayuda la clase del día de hoy, que cada día podamos aprender un poco más. Usted a veces puede ir por el centro de Lima o ver el tren y decir, bueno, ¿cómo es posible que este tren circule de esta manera? ¿Cómo es posible que estos cables puedan de pronto mover este metrobús o este canal eléctrico? ¿Cómo es posible que esto funcione? Bueno, todo tiene que ver con ingeniería, todo tiene que ver con un mecanismo de fuerzas de atracción. Entonces, esas poleas que ustedes ven, o todos esos rieles que ustedes ven, no son cosas que ponen ahí como por ponerlas, no. Son cosas que tienen que colocarse sí o sí para que las fuerzas se puedan mantener en la posición correspondiente, ¿ok? Y bueno, espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, que hayan aprendido un poco más. Espero que para la próxima también puedan conectarse por este mismo medio, ya sabiendo que las clases presenciales por esta vía, el profesor las toma en cuenta como clases, digamos, consecutivas o como que estuvieran acá mismo en vivo, en persona conmigo, porque obviamente es su participación vía monitor con el profesor, entonces es necesario que participen y que ingresen a la clase para que el profesor pueda tomar sus notas un poco más apreciativas, ¿ok? Que tengan un buen día y bueno, que estén bien desde casa. Saludos.